contaremos con la presencia de la doctora Diana Trías Bertorelli para conversar sobre el tema la militarización de la administración pública en Venezuela. Saludamos al presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo que está entre nosotros, el doctor Gustavo Urdaneta Trucconi. Profesora Diana Trías Bertorelli es abogado egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en la Universidad Central de Venezuela en la especialización de Derecho Administrativo. La doctora Diana Trías Bertorelli es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Monte Ávila. Ha sido profesora en los estudios de posgrado de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello, así como en la Universidad Metropolitana. Actualmente, la doctora Diana Trías Bertorelli es la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Así que es un placer, Diana, tenerte entre nosotros con este tema tan interesante como es la militarización de la administración pública en Venezuela. Bienvenidas las preguntas que deseen hacer, bien por Zoom, el chat Zoom, o vía YouTube. Sin más, le doy la palabra a la doctora Diana Trías Bertorelli. Bueno, buenos días, mil gracias y por supuesto un especial saludo y agradecimiento al doctor Gustavo Urdaneta y por supuesto a la doctora María Amparo Grau, que además incluso Antonio Silva, Rafael Badel, grandes amigos que estamos compartiendo y que además tanto como María Amparo como Rafael compartimos nuestros inicios en la función pública en aquellos tiempos de la Procuraduría, de tal manera que somos de alguna manera unos apasionados de la función pública y conocimos esa etapa muy especial de la función pública y en particular de los requisitos, las exigencias que en algún momento se requerían para ingresar a la administración pública. De manera que le doy las gracias a Veda por esta invitación y por incluso su actividad que ya luce bastante intensa para hacer los eventos y siempre al día con temas de actualidad. Vamos a iniciar entonces algunas consideraciones, unos comentarios que encuentran su origen en una realidad que desde hace mucho tiempo nos hemos percatado en el ámbito de la administración pública, y es la presencia de militares en el ejercicio de cargos de relevancia. Indudablemente que yo creo que no escapa a ninguno de nosotros como ciudadanos que eventualmente tenemos que hacer un trámite ante una administración pública en cualquiera de sus niveles, el encontrarnos con funcionarios que son militares. Muchos de ellos se hace evidente, en otros casos no, pero si no, indudablemente que tenemos conocidos que arrojan a través de estadísticas, Provea, Transparencia Venezuela, y es en particular en los datos de Transparencia Venezuela que me voy a referir al final, para no, digamos, de alguna manera iniciar con números, pero indudablemente que estos datos que aportan y que ha sido objeto de estudio por parte de Provea, como dije anteriormente, de Transparencia Venezuela, de la propia Universidad Católica, ha visto un incremento, porque esto es un tema que en algún momento incluso Rafael Badel puede ser que lo recuerda, que en algún momento tratamos. La verdad es que siempre me preocupó hace algunos años y veo con muchísima preocupación que se ha incrementado el monto, el número, perdón, de esta presencia del estamento militar en los distintos ámbitos de la administración pública. De tal manera que es una situación que llama la atención y que creo que es interesante que nosotros, los apasionados de la administración pública, conozcamos y de alguna manera entender un poco cómo impacta en ambas instituciones esa realidad que sin duda a todos está a la vista. Como dije anteriormente, esto está fundamentado en unas estadísticas que recientemente son de noviembre del 2021
que elaboró la organización Transparencia Venezuela y sobre las cuales me voy a referir al final. Por supuesto, ¿qué denota este gran número de presencia de militares en la ocupación de cargos? Por supuesto, indudablemente que vemos y se observa cómo existe una presencia importante en cargos gerenciales, tanto dentro de la administración central como dentro de la administración descentralizada. En la administración descentralizada es particularmente, llama la atención la cantidad de militares que ocupan cargos gerenciales. Estamos hablando de alrededor, más al final les referiré, pero estamos hablando de alrededor de casi 180 empresas cuya gerencia, dirección o presidencia está a cargo en el ámbito de la administración pública, la administración descentralizada está a cargo de militares. También vemos la presencia importante de militares en cargos de elección popular. Eso también debemos considerarlo para analizar, digamos, esta realidad particular que tiene Venezuela en ese sentido. También hay un incremento en el ámbito de los militares en el servicio exterior. Sin duda se trata de una presencia militar en cargos diplomáticos que nosotros incluso recordamos que existe la figura del agregado militar, que era totalmente distinta a la figura del embajador o del cónsul, de manera con funciones totalmente distintas a las del embajador y del cónsul. Pero a todo evento es una realidad y debemos ponderarla a los efectos del análisis que queremos hacer. Por supuesto, entonces, debemos, una primera conclusión es que se trata de una situación excepcional, que da un protagonismo del estamento militar en la gestión pública que su análisis exige de alguna manera iniciar con cuál es ese anclaje, digamos, constitucional que de alguna manera determina la filosofía y funciones tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito de la Fuerza Armada Nacional, en el ámbito militar. De tal manera que yo creo que todo abordaje de temas jurídicos debe pasar por ese análisis de normativa que de alguna manera es lo que nos permite contextualizar la institución, su filosofía, su regulación en el ámbito, por supuesto, de nuestra realidad jurídica. Esa situación, digamos, esa presencia mayoritaria de militares, indudablemente que va a tener un impacto, porque se trata de una situación que todos sabemos es excepcional, no obstante que ha pasado mucho tiempo desde su aparición, pero sin duda es excepcional respecto de la regulación a la que nos vamos a referir un poco más adelante. Es un impacto en ambas instituciones. Quisiera de alguna manera referirme un poquito para contextualizar o focalizar, perdón, un poquito más el punto de lo que se entiende por militarización. ¿Cuál es el alcance del término militarización? En ese sentido, el autor Marco Tulio Mérida, que es un estudioso de este aspecto en el ámbito de América Latina, señala lo siguiente: se utiliza comúnmente la expresión militarización en América Latina para designar la tendencia de las instituciones militares y militares a extender su participación en el gobierno civil de una nación, desplazando y sustituyendo los elementos civiles. Él habla de militarización en ese sentido y normalmente estudios, digamos, en nuestro continente de ese aspecto, la expresión militarización se utiliza en ese sentido. Sin embargo, digamos, estudios un poquito más profundos sobre el tema, que la verdad es que hay estudios verdaderamente interesantes en relación con este aspecto, señala que en realidad no puede hablarse de militarización, sino que el término adecuado es pretorianismo. Y no puede hablarse de militarización porque los objetivos que esos militares persiguen con la ocupación en esos espacios civiles
no son de índole militar. De tal manera que ello, de alguna forma, se enerva con la ocupación como militar, como objetivo militar. Señala el referido autor, Marco Tulio Mérida, que los objetivos son de otra índole. Por ejemplo, combatir corrupción, lealtad incondicional, pactos, etcétera. Es decir, subyacen a esta situación temas distintos, realidades muy particulares, por supuesto, incluso obviamente puede de índole política, que de alguna manera es lo que le da una connotación particular de por qué no puede hablarse de militarización, sino que el término adecuado es pretorianismo. Incluso él señala pretorianismo que debe distinguirse, pretorianismo arbitrario. Y él habla de pretorianismo arbitrario como que cuando la Fuerza Armada no se considera preparada para asumir el poder civil, sino que actúa como vigilante o guardián del poder civil. Es decir, aquí, como vemos, de alguna manera esta noción ya descarta la persecución de objetivos militares, sino que se trata de una presencia que obedece a razones distintas. Por otra parte, él señala el pretorianismo gobernante y señala que en este caso la Fuerza Armada se considera capaz y ambiciona el poder político civil y no tiene reparo en sustituir a los civiles en el gobierno. De tal manera que son como dos percepciones o dos realidades que, según como se manifieste o se concrete en la realidad, pues tendrá una denominación particular. Pero señalan varios autores que de alguna manera fueron, digamos, investigados a los efectos de la preparación de estos comentarios, que se utiliza el término, digamos, de manera usual y general, el término militarización, y se considera adecuado, pero adecuado, digamos, como un término común para señalar e identificar una realidad excepcional, pero que si se quiere hacer una distinción y un conocimiento un poco más específico, indudablemente que no podría hablarse de militarización, sino en nuestro caso de pretorianismo. Indudablemente que esto es una situación que de alguna forma, de una clara forma, implica una alteración en los fines tanto de la institución armada como de la administración pública, y es allí donde retomo el punto donde quedé, que quería señalarles cuáles son el análisis normativo, ese anclaje que de alguna manera nos permite señalar cuáles son las funciones, la filosofía que inspiran a la regulación de ambas instituciones. La regulación constitucional, me voy a referir en este primer análisis de normas de la administración pública. La Constitución, en el artículo 141, señala que la administración pública está al servicio de los ciudadanos, se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad, por supuesto, con pleno ejercicio, como todos sabemos, a la ley y al derecho. Quiero resaltar un principio que de alguna manera interesa a los efectos de estas consideraciones destacar, y es la participación. La participación ciudadana, en este sentido, de los administrados, digamos, en el alcance de esos cometidos, de esos fines de la administración pública, es absolutamente relevante en la administración pública. Los ciudadanos, los administrados, se convierten de alguna forma en actores esenciales en estos esquemas de actuación de la administración pública, y que le da una dinámica muy particular. Es decir, es una dinámica en doble vía, y es absolutamente indispensable porque se trata de sus necesidades, finalmente, de detectar sus necesidades, sus requerimientos.
De tal manera que esa participación, y de alguna forma quiero dejar como bien especificado que la palabra participación, más allá del reconocimiento legal, constitucional que pueda tener, que indudablemente lo tiene, exige para su verdadera efectividad, para su verdadera eficiencia, una actuación que la promueve y la valore. Porque de nada sirve, como ya sabemos, pues, normas donde existen un elenco de principios que simplemente se ignoran. Y no solamente que se ignoran, sino que además eso lleva de suyo un comportamiento, una dinámica de actuación que la participación exige. De tal manera que creo que es absolutamente determinante, importante, y que guardemos ese término a los efectos del análisis posterior en relación con el ámbito de la función, en el caso del ámbito militar. De tal manera que la participación ciudadana constituye, por supuesto, un elemento absolutamente esencial. Por su parte, el artículo 5 señala que de la administración pública, que la administración pública está al servicio de las personas y debe brindar satisfacción a las necesidades, brindando especial atención a las de carácter social. Y aquí de nuevo retomo, porque son por supuesto normas para los que estamos en el ámbito del derecho administrativo, absolutamente conocidas y básicas, pero que me interesa resaltar términos como carácter social, por ejemplo, al igual que en el caso de participación, porque lleva igualmente de suyo una actuación, un requerimiento de actividad en doble vía que es interesante, es determinante a los efectos de una gestión administrativa, de una gestión pública adecuada y que en definitiva vaya al ciudadano y a los fines de atender esas necesidades, detectarlas y atenderlas. De tal manera que eso requiere esa participación, digamos, ese dinamismo particular en doble vía que se debe establecer. Por su parte, creo que es importante que notemos que establece la ley del Estatuto de la Función Pública, porque en definitiva el funcionario público que encarna la actuación de la administración es el que en definitiva le toca el ejercicio de esa actividad. El funcionario público, de acuerdo a los estatutos, son las personas que están al servicio de la administración, están al servicio de la administración, y eso, digamos, este aspecto de ante quién están al servicio, ante qué ente están al servicio, para lograr el cumplimiento de sus fines. De tal manera que se trata de el cumplimiento de un fin de atender y dar preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades. Ese siempre es como atraviesa de manera transversal toda la actuación de la administración pública en sus distintos ámbitos. Siempre ese es una especial meta que al menos debe tender la administración y el funcionario público que encarna el ejercicio de dar cumplimiento, de verificar, de dar concreción a esos fines que tiene la administración pública. Por su parte, vamos a analizar ahora entonces cuál es el esquema de alguna manera regulatoria en respecto de la filosofía y funciones de la administración pública. En ese sentido, la Constitución en el artículo 328 señala brevemente, o sea, voy a omitir ciertas normas porque no se trata de leerla de manera literal. La Fuerza Armada Nacional es una institución organizada para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. Es decir, la Constitución es absolutamente clara en relación a cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de la Fuerza Armada Nacional, que es básicamente la independencia y la soberanía de la nación. Y su actividad debe estar encaminada y dirigida a garantizar
ese aspecto que de manera clara y precisa la Constitución lo señala. Está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguno. Son precisiones que a los efectos de lo que estamos tratando hoy no interesa resaltar, pero sí entender cuál es, no, tener claro simplemente la diferencia de, por supuesto, de fines que cada una de las instituciones que de alguna manera están involucradas en estas consideraciones tiene. El artículo 329 de la Constitución señala que el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de operaciones militares para requerir, de nuevo, la defensa de la nación y la soberanía. De tal manera que se reitera en otro artículo cuál es esa finalidad y un poco cuál es la responsabilidad que tienen de cumplir esa y garantizar ese cometido que tiene la Fuerza Armada. La Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dictada el 30 de enero del 2022, contempla una definición que me pareció muy importante considerar en estos comentarios, porque refleja claramente el aspecto que queremos resaltar. Esta norma estaba en la ley anterior, en la ley derogada, pero la traslada de manera idéntica en el artículo 87, cuando señala que la carrera militar es el ejercicio de la profesión de las armas. Indudablemente que es una definición que de entrada choca con una concepción en el ámbito de la administración pública. Luce adecuada, adecuadísima, y además no es el tema, digamos, criticarlo a los efectos de la institución militar, pero a los efectos de la institución militar. Y eso lleva de suyo una filosofía en orden a garantizar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, como vemos, la carrera militar es el ejercicio de la profesión de las armas. Nada más reñido con el ámbito del ejercicio de la función pública. Indudablemente. Por su parte, el artículo 3, al señalar la misión de las Fuerzas Armadas, señala: son funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizar la soberanía plena, lo reitera siempre, la soberanía plena y la independencia. Señala otro, y voy a resaltar solamente dos: preparar y organizar al pueblo para la defensa integral. Es decir, hay una concepción, hay una, digamos, ruta de actuación hacia el alcance de, por supuesto, el interactuar eventualmente con el ciudadano a los efectos y a unos fines absolutamente distintos y reñidos, digamos, con lo que es la administración pública. De tal manera que se trata de organizar y preparar al pueblo para la defensa integral. Y el numeral 10 señala que son funciones de la Fuerza Armada analizar, formular, estudiar y difundir el pensamiento militar venezolano. De tal manera que vemos cómo, cómo se reitera en muchos artículos de las normas lo que es propio de los fines de la institución armada, pero que indudablemente eso va a llevar de suyo una preparación en orden a, por supuesto, garantizar y dar cumplimiento a estos aspectos, que quizás es difícil, por no decir imposible, que se puedan de alguna manera obviar o matizar cuando se trata del ejercicio en el ámbito de la administración pública, porque indudablemente que hay toda una doctrina militar que tiene un anclaje en la preparación de los militares. Entonces, resalto en el análisis, en la formulación, en el estudio de sus actuaciones, ellos tienen que tener atento y tener como norte difundir el pensamiento militar venezolano. Adicionalmente, el artículo 8 establece que son pilares fundamentales de la administración de las Fuerzas Armadas la disciplina,
la obediencia y la subordinación. Son pilares fundamentales sobre los cuales descansa la organización de las Fuerzas Armadas. Indudablemente que aquí hay nociones como la jerarquía, como la disciplina, como obediencia, que por supuesto, si bien pueden ser comunes en el ámbito de la administración pública, ellos han sido conceptualizados y desarrollados de una manera totalmente distinta en ambas instituciones. Es decir, es un concepto de obediencia, muchas veces de alguna forma casi restricta en el ámbito militar, distinta a la obediencia que, si bien existe derivado de la jerarquía, de la disciplina, que tiene que existir en todo orden, sin duda que su conceptualización, su filosofía, lo que la inspira para las regulaciones es totalmente distinto. Esto de alguna forma nos lleva a referirnos a un aspecto fundamental, y es lo que quise resaltar anteriormente, que es el vínculo que tiene en el caso de la administración pública, el vínculo con el ciudadano, el vínculo con el administrado. Es decir, no se trata de un vínculo a unos fines distintos que no sea la atención de sus necesidades y de su requerimiento. Es decir, la administración es un interlocutor, perdón, los ciudadanos es un interlocutor permanente y privilegiado que tiene la administración y en definitiva con el cumplimiento de los fines. De tal manera que digamos, papel, este rol preponderante que tiene el ciudadano, implica que a los efectos de detectar esas necesidades para dar cumplimiento a esos requerimientos, requiere su análisis con la asunción de criterios, de intronizar criterios muy importantes, que es lo que en definitiva le va a dar el éxito de alguna manera a la gestión. En primer lugar, tiene que utilizar criterios de inclusión. La inclusión es absolutamente determinante en el ámbito de la gestión pública. El respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad es absolutamente consustancial al ámbito del ejercicio de la función pública, es decir, atender los distintos requerimientos y las distintas formas de requerimientos que puede existir para uno mismo, y dar cumplimiento en la medida, por supuesto, del bien general, del interés general o colectivo, que obviamente es el preponderante, pero debe considerar, debe respetar, atender esa diversidad que es propia de cualquier sociedad. De tal manera que la administración, como tutor de garantizar ese requerimiento y atender sus necesidades, debe tener en su actuación criterios o considerar criterios de inclusión y de respeto a la diversidad, de participación, como dije anteriormente, de equidad en todas sus dimensiones, de accesibilidad. Es importante que la administración pública, y nosotros un poco es lo que sentimos, que a veces eventualmente la presencia militar, no solamente en el ámbito gerencial, sino quizás hemos notado, y todos nos habrá pasado, que hay una presencia de militares en las oficinas públicas que, si no hay necesidad, si estamos en situación de paz, de calma, no tendría por qué haber ese despliegue que a veces tiene un efecto un poco intimidante en el ciudadano, y que si no hay necesidad, la verdad es que quizás puede sentirse uno un poco que ese acceso no es que esté limitado, pero al menos resulta un trámite que al menos no es muy amigable. Entonces, yo creo que en un gobierno con plena democracia y plena respeto de los derechos, pues estas son actuaciones y presencias que, más allá de una seguridad que pueda aportarse desde el ámbito civil, pues yo creo que no tiene mucho sentido, y
Y yo creo que, y más allá de eso, porque que no se trata de tener en contra aspectos contra la función militar, sino que cada quien tiene su función. Y la administración es perfectamente posible que se baste a sí mismo en la gestión y en la tramitación de su actuación, sin ese requerimiento que quizás de presencia de las Fuerzas Armadas, me refiero en ese ámbito quizás de seguridad, incluso hasta de ciertos trámites. Es usual, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, de hacer colas pero más allá del mantenimiento, que fue eso quizás un aspecto muy puntual, no resulta muy amigable este aspecto, por no decir innecesario. Este aspecto, esa diversidad, ese control social, ese pensamiento crítico propio que debe tener el funcionario público en la atención, en el ejercicio de sus funciones, sin duda resultan reñidos o al menos poco compatibles con la actuación militar. La actuación militar en términos generales, porque de alguna manera han sido formados de esa forma para alcanzar los fines propios de la institución, es de alguna manera tienen poco, o es una actuación que de alguna manera tiene una presencia de una persecución a lo distinto, de poca tolerancia al pensamiento crítico, rigidez, que sin duda son apropiados para el ejercicio de la función pública, pero claramente incompatibles en el desempeño de la gestión pública en sus distintos sectores. Entonces vemos cómo, por ejemplo, eso que normalmente, incluso cuando una persona tiene una rigidez en su comportamiento, una poca tolerancia ciertamente a lo distinto, se trata de una mente, uno puede decir, incluso es usual decir, pero pareces un militar, estás actuando, y es porque, claro, esa es una actuación, son criterios de comportamiento, de formación para el cumplimiento de sus fines y que es necesario tenerlo. De tal manera que, sin embargo, en el ámbito de la administración pública, por supuesto, ese pensamiento crítico, ese escuchar al otro, al ciudadano, a cuál es la propuesta del ciudadano, a de alguna manera negociar en el buen sentido, te escucho y veo cuál es la mejor forma del requerimiento, de atender esa diversidad, como decía antes, son ciertamente cualidades que no resultan muy usuales en el ámbito militar, que requiere de ese comportamiento y de esas fortalezas, digamos, que son, por supuesto, no contribuyen a una administración pública exitosa. La mentalidad civil, de alguna manera, es consensual, favorece el discurso de la diversidad participativa. Nosotros somos más, tendemos más hacia eso, porque, bueno, por la misma dinámica de la sociedad y, por supuesto, en el ámbito de la administración pública, con más razón. De manera que esto nos coloca frente a la importancia la necesaria formación y hay que privilegiar en este momento, y es el gran tema que subyace a estas consideraciones, que es el funcionario público, que es la función pública. Yo creo que de alguna manera todos los que estamos estudiosos del derecho administrativo, por supuesto, la función pública es un tema absolutamente apasionante, porque en definitiva se trata de encarnar todos esos cometidos que vemos en las normas. Entonces, por supuesto, en un país con un funcionario público valorado, que resalte por sus cualidades, es absolutamente clave en el ámbito de una administración. Y aquí, de alguna manera, quiero resaltar un poco cuál es la finalidad, más allá de detectar una realidad que sabemos indudablemente resulta negativa,
de la presencia militar, pero más allá de eso me interesa rescatar el tema y la importancia de la función pública, de ese funcionario público. Y de alguna manera ese funcionario público, ese deber, ese rescate, porque indudablemente que tenemos que aceptar que en la actualidad el funcionariado público en términos generales debe ser valorado tanto por la propia administración como por el resto de los administrados y por ellos mismos. Yo creo que ese rescate implica actuaciones correlativas desde el ámbito de la administración y actuaciones del propio funcionario. Desde el ámbito de la administración hay que resaltar la importancia de la formación. La formación del funcionario público es determinante. El cumplimiento riguroso de las normas de ingreso a la administración pública. Por supuesto, eso pasa por su remuneración digna, adecuada, porque obviamente eso minimiza muchos aspectos de corrupción. Y adicionalmente, las consecuencias de la actuación. Yo creo que la impunidad en el ámbito de la función pública es gravísima y afecta a todos estos temas. La administración pública, y eso por supuesto sabemos, tiene un componente político determinante, que se decida ese rescate de ese funcionario público por la propia administración. Vemos cómo han dejado de funcionar instituciones que existían anteriormente destinadas a la formación de funcionarios públicos, un poco rescatar esas consecuencias jurídicas de la actuación del funcionario público. Y aquí hago especial hincapié, quien sea militar o no, es entender que el ejercicio de la función pública lleva consecuencias. El incumplimiento trae consecuencias jurídicas. Y creo que aquí hay que tocar un tema que me parece importante, porque a veces uno pudiera entender que la presencia de un militar pudiera más bien crear más que una atracción, una estampida, precisamente por esas cualidades de ejercicio digamos, de la actividad, de su actuación. Y la administración pública en ese sentido tiene que ser amigable con el funcionario público, de entender que eso tiene consecuencias jurídicas, pero tampoco crear un efecto de estampida. El rigor de la presencia de la administración pública, del cumplimiento de las normas, tiene que ser con el rigor suficiente para que no exista impunidad, y a la vez con la participación y la relevancia, la valoración del funcionario para que se sienta atraído a ingresar a la administración pública. Es decir, el funcionario público debe sentirse atraído en formarse y en incorporarse en la administración pública, y no sentirse irrespetado eventualmente por su, a lo mejor, pensamiento político, o eventualmente que lo obliguen a actuaciones totalmente reñidas con la integridad de cualquier ser humano, pero en particular en el ámbito de la función pública, por supuesto, tiene un efecto terriblemente negativo. Entonces, yo creo que el rescate de la función pública, lo cual sin duda pasa por un aspecto de decisiones políticas importantes, que no es el tema a analizar ahora, pero que sin duda tiene una emergencia impostergable. El daño es severo en el ámbito de la administración pública, el desestímulo es terrible, y sobre todo el dejar de ver la función pública como no tengo más nada que hacer y no me queda otra que ingresar a la función pública. Nada más triste, nada más negativo para un país que el funcionario público no sea valorado, como son muchos funcionarios públicos en el exterior, que estamos cansados de tener ejemplos de ellos, en los cuales incluso el funcionario público prácticamente es
hasta su muerte, y es todo un orgullo y un privilegio pertenecer a la administración pública. Están muy bien formados y a veces son los mejores los que están allí. Entonces, de manera que se trata, no quiero decir, por supuesto, jamás generalizar, tenemos ejemplos de funcionarios con verdadera vocación, honestos, probos, pero sin duda sabemos que eso hay que afianzarlo totalmente. Y yo pienso que la impunidad es un tema terrible en estos aspectos cuando se trata de esta situación. Adicionalmente, quería señalarles respecto de un ámbito muy importante de la función pública, que es la profesionalización. La profesionalización del funcionario público está totalmente reñida con la presencia de militares. Y es un desestímulo, ¿por qué? Porque el funcionario público que eventualmente aspira a una carrera y que eventualmente se ha formado en mejora continua para acceder y escalar posiciones, pues eventualmente cuando la presencia de funcionarios que no están preparados para ejercer esa actividad, sin duda constituye primero un desestímulo para los propios funcionarios, que es importante además, y ahí incluso retomo lo que decía, que el rescate de su importancia es un compromiso y una actuación correlativa. El propio funcionario tiene que creer en él mismo, es decir, sentirse respetado, y esa es la forma de él sentirse valorado y creer en sí mismo, y eso pasa por ese reconocimiento de la propia administración y por supuesto en el desarrollo, impactas en el desarrollo de la administración pública, eficiente o no. Adicionalmente quería, y aquí incluso en la capacitación, en esa profesionalización, que las normas nos hacen permanente referencia de esa mejora continua. Incluso recuerdo en particular el doctor José Araujo Juárez, que teníamos, incluso diseñamos un programa de estudios avanzados en la Universidad Católica. A él le preocupaba mucho esta situación y le preocupa, y lo conversamos muchas veces y diseñamos ese programa para esa gerencia. Él me decía, esa gerencia media de la administración pública es determinante, porque de alguna manera hacia abajo, por supuesto, permea, y eso sirve de estímulo, de ejemplo, del conocimiento a los que están por debajo, y para él era, y ciertamente lo es, determinante contar con ese funcionario público a nivel de gerencia muy bien formado. Tienen que conocer aspectos como, por ejemplo, contratación pública, desde el ámbito presupuestario, son cantidades de disciplinas que, y por supuesto la ética, transversal a todo el quehacer público y en general. Pero tener conocimiento respecto de la actividad administrativa en concreto, con las especificidades del funcionario, pero hay situaciones, hay ordenamiento jurídico que de manera general es necesario que el funcionario público conozca, valore, de tal manera que yo creo que todos esos aspectos, el sentirse formado, el sentirse valorado, son absolutamente necesarios, y no debe ser cualquiera el que ingresa por lo menos a esos niveles. De tal manera que ya con esto voy concluyendo y llego esto nos lleva a unas conclusiones. En primer lugar, nosotros como ciudadanos, como administrados, tenemos derecho a contar con servidores públicos formados, idóneos para el ejercicio de esa gestión pública. Ya no es visto, por supuesto, como bien sabemos, se rompió ese paradigma de que es obligación de la administración, más allá de que lo sea, pero es que es un derecho que nosotros como ciudadanos tenemos de contar con funcionarios públicos idóneos, capaces para la función que están llamados a cumplir. De tal manera que yo creo que una primera conclusión que tenemos que tener es asumir ese derecho que tenemos todos. En segundo lugar, hay una alteración de los fines, tanto de la institución militar como de la administración pública. Indudablemente que vemos cómo la filosofía y los fines se encuentran alterados, porque si bien siguen siendo los mismos, la formación de esa institución, bien del funcionario público o bien de los militares, que además implican la inversión de recursos
porque el Estado invierte recursos en la formación de militares para el logro de los fines a los efectos de la ley y de la institución que establece la Constitución y la ley. De tal manera que, de alguna manera, eso es desviar mi actuación como Estado en invertir en tu formación para que luego vayas a desempeñar una función distinta a la que, para la cual tú fuiste formado por el Estado. De tal manera que yo creo que es parte incluso de honestidad en el ámbito de los recursos públicos, de que lo que el Estado invirtió en formación deba ser destinado a, por supuesto, al fin que tenía. En tercer lugar, vemos cómo los civiles pierden espacios de acción. Sin duda, se pierden espacios de acción. E igualmente en el ámbito militar, pues en el ámbito militar implica que estoy desatendiendo situaciones que yo estoy llamado a cumplir y a garantizar. Por ejemplo, seguridad de la frontera. Es terriblemente grave la situación fronteriza, lo cual requiere una atención que es precisamente garantizar esa tranquilidad y ese orden en nuestras fronteras. Eso implica el tener militares, por ejemplo, custodiando a lo mejor una oficina del SAIME o del CENIAT, pueden estar haciendo una actividad para la cual están llamados. Y además muchos, la gran mayoría de los militares, al menos tradicionalmente, han gozado de una formación excelente en nuestro país. Y de manera que ellos están llamados a cumplir y a desempeñar esas funciones en el ámbito de sus propios fines. De tal manera que se trata de una inconveniencia recíproca. Es una inconveniencia para la institución militar y es una inconveniencia para la administración pública. Adicionalmente vemos cómo incluso la administración, las Fuerzas Armadas, los vemos atendiendo situaciones, por ejemplo, como de alimentación. En construcción, hay muchísimas empresas de construcción que son empresas militares. En materia de transporte, no son actividades primarias, salvo que, obviamente, en una situación de emergencia, en una situación de crisis, que como crisis es coyuntural, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, por eso es crisis. De hacerse permanente es un conflicto, ya eso es otra cosa, y es lo que yo creo que está pasando aquí, en los cuales de manera muy puntual debe atenderlo y colaborar todos los que estamos involucrados, digamos, en el Estado, en el ámbito del poder. Todos involucramos hacia resolver una situación puntual. Pero cuando eso se hace permanente, hay una alteración recíproca en ambas instituciones que no conviene a ninguno de los dos. Es así como, por ejemplo, no está bien que el funcionario o el civil, el funcionario eventualmente que se formó para ingresar a la función pública, vaya a desempeñar o lo manden a preservar o a diseñar una planificación de seguridad en el ámbito fronterizo. No está preparado para eso. Eso no le conviene a las Fuerzas Armadas. Entonces, de manera inversa, por supuesto, funciona exactamente igual. En cuarto lugar, adicionalmente, eso tiene un impacto especialmente negativo en el ámbito de la administración pública, porque las soluciones que muchas veces provienen de quienes ejercen estas directivas de instituciones que están ocupadas desde el ámbito de la administración pública por militares, son soluciones de carácter militar. Y que persiguen de alguna manera organizar a la sociedad de acuerdo a cadenas de mando. Y es nada más reñido con el ámbito de la administración pública, que es absolutamente, digamos, dinámica, participativa, diversa. Y entonces veíamos cómo, por ejemplo, eventualmente en ocasiones de
de escasez, que las tuvimos mucho, ese orden en el acceso, habían soluciones y tienes que anotarte en una lista y luego la exigencia de ciertos aspectos que yo creo que todos como ciudadanos nos sentimos atropellados. No se trataba de eso, había que acometerlo de otra forma para que uno no se sintiera como ciudadano maltratado. No digo que la intención haya sido maltratar, pero es que en su formación está asumir soluciones con esos criterios, porque así han sido formados a su fin. Por eso es que me parece que es tan importante que consideremos estos aspectos. Y más allá de eso, la verdad es que por supuesto, como siempre, no me gusta generalizar, pero en términos generales la gestión no ha sido exitosa cuando han ocupado estos cargos. Y más allá de entender que la profesionalización, y esto lo rescato de manera muy, muy, muy especial. Y finalmente quería referirme muy brevemente, simplemente darle unos números de la estadística que elaboró Transparencia Venezuela en noviembre del 2021 y señala, por ejemplo, que existen las juntas directivas de más de 150 empresas públicas, están ocupadas por militares. Se hace una salvedad que, por ejemplo, ya en PDVSA no están en este momento, pero los tuvieron por mucho tiempo y eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto. Es decir, no es salir y las cosas cambian, sino que obviamente eso genera, así como la ineficiencia de cualquier ciudadano, de cualquier funcionario, obviamente. Pero se trata de una situación que afortunadamente, por lo menos en el ámbito no está ya presente en el ámbito de PDVSA, sin embargo, mantiene su presencia importantísima y total en industrias básicas, en el sector minero y metalúrgico, por ejemplo. Más 11 de los 34 ministerios, sin contar las 24 empresas que son adscritas al Ministerio de la Defensa, que no tienen nada que ver con fines militares, sino que son de transporte, de alimento, de construcción, están ocupadas por militares. Existen 14 embajadores y actualmente 7 gobernaciones están ocupadas por militares. Y finalmente, bueno, por supuesto agradecer a Beda la invitación. Quiero simplemente terminar con una frase que es anónima, pero que me pareció muy apropiada, que dice que el primer acto o corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias. Mil gracias. Gracias, doctora Diana Trías, muy interesante, muy profunda la exposición. Bueno, yo simplemente comentar que me pareció verdaderamente interesantísimo el planteamiento de cómo el tema de la militarización de la administración pública se plantea desde distintas perspectivas, ¿no? Un poco el tema de la militarización en relación con la función pública propiamente dicha, que permite entonces la inclusión de militares en cargos típicos de la administración pública en los distintos niveles, lo cual señalaba la doctora Trías, afecta pues el tema de la función pública en sí misma, ¿no? Luego el tema de militares en el servicio exterior, y hablaba ahorita con estos números de los embajadores militares, y cómo esto se ve que no concuerda con el hecho de que el militar se considera un elemento distinto al tema del servicio exterior propiamente dicho, de lo que es el cargo de embajador, cuando hay incluso un cargo dentro del servicio exterior específicamente para militares. Y finalmente, que es muy interesante también, el tema del militar en la administración descentralizada y concretamente en la empresa pública, ¿no? Y cómo esto también se enerva con el hecho de que el militar no tiene la mentalidad del empresario y en consecuencia de lo cual incluir a un militar en ese tipo de cargos lo que hace es perjudicar el funcionamiento de la propia administración y en consecuencia pues es una decisión totalmente errada. Pero me interesaría pues un poco sus comentarios sobre lo siguiente. Nosotros vemos cómo la Constitución, la del 61, traía lo de que la Fuerza Armada no podía estar al servicio de parcialidad política alguna, creo que decía la norma, y cómo la Constitución del 99 lo cambia y lo que dice es que la Fuerza Armada es una institución apolítica, pero se refiere siempre a la Fuerza Armada, ¿no?
Entonces, ¿hasta qué punto es necesario entre nosotros quizás una normativa, que parece mentira que haga falta, pero una normativa en la cual se establezca que el militar no podrá ejercer función pública? Porque sencillamente el militar es militar y, como hemos visto, es incompatible con los elementos necesarios para el ejercicio de la función pública, desde que la puede desvirtuar en sí misma, puede perjudicar la organización administrativa y, lo que es más importante, puede llevar a constituir el fenómeno que se está planteando hoy en día, que usted denominaba pretorianismo arbitrario. Es decir, como que yo entiendo se define como la influencia de un grupo militar en la política, pero que en nuestro caso es aún peor, porque sería la influencia, el político se basa en lo militar, ¿ok?, para mantener su influencia, lo cual me parece que es aún más distorsionado. Y sí, antes de darle la palabra, comentar una intervención de Américo Gómez, que dice: muchas gracias por la ponencia, es increíble cómo ha permeado el estamento militar casi la totalidad de la administración pública. Encuentro que el efecto más perjudicial, como lo mencionó la ponente, es el desestímulo al funcionario de carrera. Recordemos que para el constituyente el funcionario de carrera debe ser la norma y el libre nombramiento y remoción la excepción. El funcionario de carrera civil ve truncadas las posibilidades de ascenso que la misma Constitución le garantiza, al tener una suerte de techo a partir del cual será un funcionario de libre nombramiento, sobre todo el militar en la actual coyuntura, el llamado a ocupar el cargo. Dice: una posible causa es un régimen de ascensos indiscriminados en las Fuerzas Armadas, con la consecuente enorme cantidad de oficiales en grados superiores no acordes con el tamaño real de nuestra Fuerza Armada y su posterior colocación en la administración civil. Bueno, yo creo que en relación con la pregunta que me hace, yo creo que esa norma no sería necesaria si el poder político decide que en un Estado de Derecho donde cada institución haga lo que tiene que hacer. Es decir, y claro, si digamos en nuestra realidad, y eso que me parece muy importante que usted lo haya destacado, ese pretorianismo que subyacen pactos, que en el fondo no sabemos cuál es su contenido y alcance, pero que indudablemente refleja una realidad muy particular. Que provenga de esta propia organización una norma que lo prohíba, no parece. Y pareciera innecesaria en un Estado de Derecho donde eso era una situación verdaderamente excepcional desde antes de 20 y tantos años, la presencia de un militar. De manera que yo diría que el respeto de cada quien a lo suyo, que cada quien cumpla lo suyo, es absolutamente determinante y no debería hacer falta una norma y no sería, yo creo que lo que provenga de uno que de alguna manera lo propicia. Entonces, ciertamente lo que usted señala es llegar a esa triste, digamos, conclusión que uno pudiera pensar ahorita: oye, es que si existiera una norma que lo prohibiera, bueno, no sé si hasta qué punto se cumpliría, pero en todo caso es triste, ¿no? De alguna manera que eso sea la solución a algo que ni siquiera debía plantearse, ¿no? Claro. Vamos a cerrar con un comentario de la destacadísima profesora Tamara Adrián, que nos acompaña en el encuentro de hoy, a quien saludamos especialmente. Dice: volver a la civilidad, civilización y civilismo es una tarea difícil. El mito de la unión cívico-militar ha agravado esta situación. Reinstitucionalizar la administración pública y el Estado en general es una tarea de todo el mundo cuando tengamos democracia. Pero esa reinstitucionalización va a presentar resistencias de quienes han accedido al poder civil siendo militares. Muy interesante. Gracias, profesora Sí, Tamara sin Adrián. duda. Bueno, muchísimas gracias, doctora Trías. Yo quiero culminar esta sesión invitándoles para el seminario de presentación, el próximo seminario de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que es para la presentación de la obra La contratación pública en Iberoamérica, que se va a realizar el 22 de abril de 2022 a las 11 de la mañana. Seminario, presentación de la obra La contratación pública en Iberoamérica, moderado por el doctor Daniel Rosas Rivero,
y va a ser el 22 de abril a las 11 de la mañana. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, doctora Trías, una vez más. Saludos. Mil gracias a Beda, mil gracias muy especialmente a la doctora María Amparo Grau. Privilegio compartir por acá. Gracias. Igualmente. Un gusto.